estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria y esta va a ser la última build porque no va a requerir más actualizaciones de Kazuha. Hoy no solo vamos a hacer la build definitiva, la última build del Arconte Anemo, sino que además tengo un colaborador e invitado especial en esta guía que es Keitaro. Aquí lo tenemos, así que dejar un buen like porque está Keitaro, la Yanfei de Twitter, uno de los creadores también más importantes de Genshin a día de hoy. Y está haciendo un cameo espectacular en el vídeo justo al lado para que todos lo veamos del árbol de las recompensas de Natlan. Vamos a ver todos los secretos de Kazuha, vamos a ver, ya sabéis, las armas, la maestría, los talentos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ayuda un montón, es gratis, no os cuesta nada, gracias por hacerlo, para que el vídeo se posicione, se recomiende, crezcamos, para que todo el equipo del canal pues pueda tener muchísima más ilusión y oportunidad y que yo pueda seguir ampliando el equipo y trayendo este pedazo de contenido para vosotros, así que gracias por todo ello. Y ahora sí, Kazuha. Bien, esta última build no podía quedarme sin hablar de Xilonen, porque creo que todos vosotros, he aquí el meme que se ha hecho ultra mega super viral de Xilonen enterrando a Kazuha. Pues se dice que Xilonen es una especie de Kazuha, pero mejor. Imagina el Kazuha curase, tuviese una buena consonancia y a cambio no juntase, que sería la única diferencia, ¿no? La realidad y básicamente el pensamiento y opinión definitiva sobre esto, hasta que aparezcan más personajes que mejoren a Kazuha o Xilonen, porque el power creep es real, es que un personaje no quita al otro. Kazuha seguirá siendo uno de los 4 mejores personajes del juego, solo que ahora Xilonen entrará ahí, es decir, Furina Nahida, Kazuha, Xilonen serán los 4 personajes por excelencia y los 4 mejores soportes 5 estrellas del juego. Lo más óptimo es tener 2 Kazuhas por cuenta y no solo uno, una Xilonen y un Kazuha. Así que, caso cerrado, realmente una cosa no opaca a la otra, pero Xilonen viene muy fuerte. Ahora, Kazuha. Él es un soporte Anemo, no es carry, ni siquiera con la C6. Su C6 es malísima, es de los peores personajes que con su C6 puedan tener algún tipo de equipo de carry extraños. Y bueno, te pones pues la espadita de Anemo para pegar a Anemo, pero sabéis que es la típica C6 de muchos soportes que Hoyoverse conoce lo que quieren los jugadores y lo explota, y en este caso pues es más de lo mismo, ¿no? Al igual que Nahida C6 es carry, que Furina C6 es carry, pues Kazuha C6 se imbuye pero es muy mal carry. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, vamos directamente a los talentos porque ya sabéis que Kazuha es súper poderoso por varias cosas. Número 1. Si vais a jugar solo con la triple maestría y recarga, como el daño de torbellino escala con el nivel del personaje y la maestría, es decir, un Kazuha convencional, no hay ni siquiera que subir los talentos porque el escalado daño de torbellino va con el nivel y la maestría. Los talentos hay que subirlos en caso queráis hacer un daño extra, teniendo en cuenta que no haréis críticos, pero no es importante, o... y esto es muy bueno de mencionar al principio de la build de Kazuha, tenéis una build late de Kazuha con triple maestría y recarga, pero gracias al Chifos y solo, única y exclusivamente con el Chifos, conseguir probabilidad en substats para que Kazuha, aparte de su triple maestría y su recarga, como veis en pantalla, tenga proporción y haga críticos, en cuyo caso el daño de Kazuha con los talentos y los críticos más los bufos de un Bennett, por ejemplo, y de otros personajes del equipo que te aumenten el daño de Kazuha, se van al cielo. Y es la build late de Kazuha ultra dependiente del Chifos. Entonces, los talentos solo se suben en ese caso de tener probabilidad o en algún caso de querer jugar un Kazuha a daño o un Kazuha mixto, pero en todos los casos, por defecto, si no sabéis lo que hacéis,
jugarlo a maestría, que es lo mejor para todos los equipos. Ahora, la habilidad elemental, ya sabéis lo que hace, es increíble. La mantienes, junta increíblemente bien, vuelve a juntar al caer, y si no la mantienes y la haces normal, básicamente también es una fuente de juntar muy importante. Ahí está, que esta es la elemental normal. Juntas un poquito menos, pero el daño de caída siempre será el mismo, tanto si la cargas como si no. Y al no cargarla tienes menos cooldown. Como veis aquí, 6 segundos al golpear normal y 9 segundos de cooldown al cargarla. También, como veis, el escalado es mayor al cargarla. Y por último, el descendente de Kazuha está aquí. Por eso es que siempre os hemos recomendado, sobre todo hace uno los creadores, que no subáis 1.55 ni cosas raras. O no lo subís o subir todo a la vez, porque los dos golpes de caída están aquí reflejados y luego tienes aparte un bufo a ese daño de caída que te imbuyes de un elemento. Ahora, esta elemental, que es así de sencilla, básicamente tiene la capacidad de hacer doble torbellino a 2 elementos para que Kazuha bufe 2 elementos. Y eso es que Kazuha, a 1000 de maestría, que es este talento de aquí, que aprovecho y lo explico ya porque tiene mucho que ver con su elemental, a 1000 de maestría te va a bufar 40% de bono daño elemental a los 2 elementos que hagas ese doble torbellino, o si solo haces un torbellino, pues a ese elemento le meterás casi hasta 40 de daño elemental con 1000 de maestría. Esto varía porque no tiene cap. Esto es muy interesante, con lo cual, si tienes la C2 de Kazuha o algún equipo por ahí que aparte de los 900 de maestría, como es mi caso, gane este extra de la C2 que le da 200, pues si tienes, por ejemplo, 1000 de maestría más 200 de aquí del talento, te vas a poner con 1200 en 48% de bono de daño elemental, casi un 50, más que lo que te da un cáliz. Con lo cual, es muy interesante, pero otros Kazuha C0 que tengáis menos maestría, os quedéis cerca de 800, lo que os estará dando es unos 36-37% de daño elemental. Es una diferencia saber que según tu construcción y la C2 puedas llegar entre 36 hasta 48 daño elemental, que son 12 más daño elemental, que es bastante daño. Así que su elemental, eso es lo que hace. Su ulti: creas el torbellino gigantesco de la ulti, que sirve en equipos de quemadura y piro general para reaplicar piro, o en el equipo de Arlequino se utiliza justo después de Furina para poder aplicar hidro y dejar una fuente extra de hidro aparte de la propia fuente Furina. Y su ulti dura en campo solo 8 segundos, es muy poco, tiene cooldown de 15, con lo cual la rotación de Kazuha se adapta perfectamente a equipos de 15, pero si vas a jugar en equipos de 20 segundos como Kazuha con Xiangling, en muchísimos equipos, porque es una combinación increíble, recordar que el bono de aquí de Kazuha solo se lo da a los personajes durante 10 segundos, que esto es muy importante. 10 segundos es poco y es el mismo cooldown que tiene por aquí el Sombra Verde. Estoy usando los cooldowns porque juraría que en algún sitio creo recordar que no son 10 segundos, son 8 segundos de cooldown, pero el bono daño elemental aquí no pone exactamente cuánto tiempo. Sí, 8 segundos, lo pone aquí. Corrección, son 8 segundos de 40% de daño elemental y 10 segundos de Sombra Verde. Es bastante poco. ¿Por qué? Porque trayendo la conversación a Shironen, que se está comparando mucho con Kazuha, básicamente Shironen te va a dar ese 40% de bono daño elemental durante 20 segundos, que es decir, es muchísimo más del doble, y Shironen te va a meter la bajada de resistencias 15 segundos, que es 5 segundos más que el set de Sombra Verde. Con lo cual, por eso están trayendo la conversación tanto a Shironen a compararlo con Kazuha. La ulti, básicamente 15 de tiempo de espera, 60 de energía, que con la C1 que te da 2 elementales realmente es muy poco la recarga que necesitas. Utilización de 8 segundos nada más, es bastante poco, la verdad, y los tics del propio Kazuha escalan muy bien. Aquí apunte, también hablaremos de la variante de Kazuha a daño bruto, jugándose mono Anemo con Faruzan como sub DPS de Scaramouche, es decir, Scaramouche, Faruzan, Kazuha daño y Bennett, que es un sub DPS de Scaramouche increíble, es otro nivel. Y por último, el siguiente talento de la extensión es el del descendente. Dice que si al usar la elemental Kazuha pues hace algún torbellino, en el siguiente ataque descendente vas a hacer un 200% más de daño, es decir, el que está viniendo escalado desde aquí, y que aparte ese descendente tendrá un elemento, es decir, uno de los 4 elementos que hagas torbellino. Esto es lo que os explicaba de subir los talentos a la vez y de que si vais a jugar a un Kazuha mixto o a daño, este descendente que harás 2 veces con la C1 escala muchísimo. Pero sin dar muchas más vueltas, básicamente Kazuha es elemental cargada, ulti, elemental normal si es C1, o elemental cargada ulti si es C0.
si elemental cargada se hace un poco pesado o algún equipo o algún enemigo del abismo no hace falta hacer esto porque es un enemigo que no puedes desplazar, no hace falta juntar, entonces elemental normal, ulti y cambias. Si es un Kazuha C0, si es un Kazuha C1, recomendaría igualmente hacer la elemental cargada porque genera más partículas. Cuando es C1, elemental cargada, ulti, elemental normal. Así de fácil. Y si es triple maestría, los talentos 1-1-1 y te olvidas. Ahora, las constelaciones. La C1 te da ese combo de doble elemental más partículas para el equipo y para ti, con lo cual lo vuelve aparte una batería muy sólida y muy potente para el equipo y no suele perjudicar la rotación en general. La C2 tiene 2 puntos y dice que gana Kazuha 200 y el equipo 200. ¿Por qué te lo han puesto separado? Para que no hagas snowball. Porque me acuerdo en su momento que se querían hacer equipos raros, porque recordar que Sakarosa bufa la maestría del equipo en proporción a la maestría de Sakarosa, y recordar cuando salió Kazuha, esto no lo recordará casi nadie, los Souls, solo los de la 1.6 lo recordarán, y es que dijeron textualmente que Sakarosa y Kazuha no iban a funcionar juntos, y por eso en esta constelación separan la maestría de Kazuha de la maestría del resto del equipo, porque muchos dirían, bueno, entonces ¿por qué no ponen que le da 200 de maestría a todo el mundo y ya está? Porque el separar los 200 que recibe Kazuha y los 200 del equipo hace que el equipo, en este caso una Sakarosa u otros personajes que bufen la maestría de otros personajes en proporción a su maestría, no haga un snowball infinito de maestría. Por eso Kazuha gana 200 simplemente con su ulti y aparte los personajes ganan 200, pero de esto no se puede retroalimentar la maestría de Kazuha. Es extraño, pero es programación y es intentar simplificarlo. Y no sé por qué Hoyover se empeña en explicar esto, porque en otros personajes no explican bien las cosas. Así que, bueno. Pero está así escrito por eso, pero es 200 a Kazuha y 200 a todo el equipo. Ahora, elemental más 3, ulti más 3, esto es más energía para Kazuha para que ni siquiera busques recarga de energía, y esta es la C6 de ponerte de Anemo para pegar a Anemo. Spoiler, no sirve, es muy malo, no es buen carry, punto. Sets. Kazuha, mayoritariamente el 99% de los casos, va a llevar set de sombra verde porque es un set que baja resistencias y es increíble. Kazuha, en algún equipo puntual donde él se juega a crepitar, ejemplos, Hayato en campo, Nahida sub DPS, Kazuha y Bennett, donde Kazuha tomará el piro de Bennett y entonces el equipo será un equipo de crepitar, pues ahí como ese sombra verde tampoco quieres bajar resistencias ni al piro de Bennett ni al hidro de Hayato, le podrías llevar Sueñosaurus de una manera muy extraña en un 1% de los casos, pero es un set muy consistente en ese ejemplo. La gente no juega ese equipo de crepitar, tranquilos. La gente quizá diga, ¡uy! Ahora con Kinnich, un equipo de crepitar, un Kinnich Furina Kazuha Bennett. Pues sí, la verdad es que ahí Kazuha podría ir con ese set de manera tan curiosa, tan única y tan extraña. Pero la realidad es que si metes ahí una Xiangling sub DPS que te haga unos daños interesantes para que Furina lo que haga sean unos vaporizados inversos fuera del campo de 100.000 por golpe, quizá prescindes más de Kazuha. Y en el futuro Mabuika tiene pinta de ser esa Xiangling de 5 estrellas que explote los crepitar. Pero en el 99% de los casos, y salvo estas dos ejemplos excepciones y alguna puntual más en el juego, Kazuha va a sombra verde. Ahora, ¿qué sombra verde va y qué stats? Pues bien, sombra verde, triple maestría, recarga, punto. Sombra verde, aquí no tengo recarga, ahora veréis por qué, pero debería tener mucha recarga en su stat. Maestría, no tengo recarga en su stat, ahora veréis por qué. Maestría, ahí sí tengo recarga, pero tengo 16 de probabilidad. Y en la flor y en la pluma, en los substat, maximizar la maestría y la recarga. Y la maestría y la recarga. Aquí no tengo recarga, ahora veréis por qué. Vosotros, full maestría y full recarga. Bien, las armas. Las armas son muy fáciles y recordad que como siempre os subiré una guía de Kazuha resumida en Tacter que está aquí en la descripción, así que ir a verla, donde explico y pongo una pequeña tier list de armas con muchas más posibilidades de las que explico en el vídeo, porque en el vídeo la parte de las armas se extiende tantísimo que a veces me parece hasta pesada o aburrida para los jugadores y he preferido, como ya veis en las últimas builds, simplificarla en las 2 mejores armas free to play que todo el mundo puede tener en todos los casos, un Link Mega, no lo descarto pero no lo tengo, y las 3 mejores armas 5 estrellas si acaso las tenéis por ahí. Luego hay armas intermedias. Entonces, Kazuha es muy fácil. Las 2 mejores armas del juego para él son su mismo arma y el Chifos, que es un 4 estrellas, pero es un 4 estrellas promocional que no podéis conseguir en cualquier banner, a diferencia, por ejemplo, de la espada del sacrificio.
Y básicamente, en mi opinión, os recomendaría incluso más aún el Chifos por encima de su arma, porque el Chifos te va a dar recarga Kazuha, recarga a todo el equipo y va a bufar equipos como el Raiden Hyper Carry, pero es que además va a complementarte toda la recarga que necesita Kazuha, pudiendo desbloquear el Kazuha Prime, que es un Kazuha con triple maestría como el mío con recarga, pero con proporción, aprovechando sus talentos y haciendo un daño fuera del campo espectacular. A veces con enemigos pequeños en el abismo, los enemigos pequeños se mueren en el combo de Kazuha antes de entrar con el carry. No tiene sentido alguno lo que hace el Kazuha. Volviendo a las armas y para terminar, las dos armas free to play más poderosas que recomendaré en Kazuha son: 1. La espina de hierro de la forja, totalmente free to play, R1, no hace falta ni que la refinéis ni nada. El arma de evento diluvio florífero, que es prácticamente igual que la espina de hierro, que te da la misma maestría y todo. Y solo y exclusivamente en equipos de generación muy baja de energía, que son los equipos de Tartal Internacional y de Yato Vape, en esos casos el Kazuha Favonius, y no recomendaría sacrificio, pero Kazuha Favonius. Problema del Favonius, que tu arma no tiene maestría, que tu casco debe ser probabilidad para que salte el golpe crítico, para que salte el Favonius, y entonces pierdes el arma de maestría y el casco de maestría, te quedas en 600 de maestría y el bono año elemental es infinitamente peor que el bono año elemental con 1000 de maestría o más. Con lo cual, no recomiendo Favonius solo en el equipo Tartal y Dayato, y ni siquiera, porque si optimizáis bien las recargas del equipo, el equipo hará mucho más daño con un techo superior y con permaultis, que es lo más importante, sin depender de hacer esta aberración de poner Favonius a Kazuha. No lleva Favonius y solo lo llevaría en ese caso. Así que free to play, espina de hierro o diluvio florífero, la Favonius en un caso muy especial. Y de 5 estrellas su arma, pero principalmente os voy a recomendar por el Kazuha Prime el Chifos. Igualmente su arma es muy buena, te da 198 de maestría, que son 30 más que lo que te da el Chifos o la espina de hierro, y su arma, la pasiva, da un bono de daño a todo el equipo también muy alto, con lo cual interesante su arma, pero personalmente su arma se la recomendaría poner a una galleta, a una Kuki Shinobu. El arma de Kazuha, si se lo ponéis a Kuki teniendo un Chifos y el Chifos se lo ponéis a Kazuha, tenéis la oportunidad de desbloquear al Kazuha Prime. Y ahora ya, para terminar, la recarga de energía con la C1 básicamente es 40-45 en todos los equipos, haciendo bien el combo. Si no tenéis la C1, recomiendo más 50-60 en la mayoría de equipos, y con el Chifos, con su recarga incluida, como veis aquí tengo 61, porque el Chifos es el único arma que al ella misma compensarte la mayoría de la recarga de energía, puedes buscar en su stat probabilidad, que es lo que os enseño aquí, y conseguir un Kazuha triple maestría con muchísima recarga, suficiente para tener perma ulti, pero encima haciendo críticos y haciendo buen daño, aprovechando el escalado de sus talentos, que es bastante fuerte. Kazuha, para ser un personaje anemo soporte, que en teoría no debería hacer daño, tiene escalados muy altos que, combinados con, por ejemplo, Bennett, que se juega en muchos equipos, o Furina C2, se pueden ir de madre. Y en monoanemos de Scaramouche, Faruzan C6, Kazuha, daño, todo daño. Y Bennett también. O sea, hace daños, hace ticks de 100k por golpe que no tienen sentido y se derriten las alas. Así que Kazuha básicamente tiene esto. Si en este vídeo entrasen los equipos, el vídeo duraría media hora, porque Kazuha literalmente es best in slot de los equipos de Nubilet, Furina, Kazuha y, por ejemplo, una Cookie Healer ahí para jugar electrocargados, es decir, mejor equipo del juego. Es best in slot de el Arlequino Furina Kazuha Bennett, que es el best in slot de Arlequino. Es bueno con Gaming, aunque en el caso de Gaming no es best in slot. Es muy bueno en el internacional de Tartaglia y Ayato, que lo hemos hablado antes. Y realmente en los Permafrost ya no es best in slot, pero poniendo el ejemplo de Ayaka, Kokomi, Barramona, Kazuha Shinge es el segundo best in slot de los Permafrost. El mejor a día de hoy pues es Furina Xiangyun Shinge Ayaka, entonces ya no es el mejor, pero es una bestia Kazuha igualmente. Y aquí ya, si me extiendo, podría explicar 87.000 equipos de Kazuha, incluido los Crepitar que he explicado antes, así que Kazuha es de lo mejor del juego. Hasta la existencia y confirmación de Shilonen, y si no la nerfean, por lo que hemos visto y explicado en la beta y en un vídeo anterior que está aquí en pantalla, Kazuha es uno de los 3 mejores personajes del juego, junto a Nahida y junto a Furina, que son 2 arcontes. Efectivamente, Kazuha es el arconte anemo. Así que poquito más. Despedirnos aquí de Keita, poner un saludito y un besito Keita en los comentarios, que es un crack, que hace el cameo en el vídeo y le empujo un par de veces ahí para que sepamos que está vivo. ¡Está vivo, Keita! ¡Di algo! Ahí está. Pon un tweet y que te funen. Me lo funan siempre a Keita, pobrecito, en Twitter. Cuidaos mucho, tener muy buen día. ¡No seáis miñimiñis! Y chaito. Disfrutar la build de Kazuha.